Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria se complace en llegar a sus hogares con la poderosa palabra y bendita palabra de Dios. Para nosotros es un placer llegar a todos los países donde nos ven a través de la tecnología y a todos los que nos ven a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. A todos los que nos ven a través de la Facebook y del Twitter, les bendecimos poderosamente en el nombre de Jesús. Bueno, aquí estamos con la congregación en Caracas, Venezuela, adorando al Señor junto a todos ustedes que nos ven. Hoy día no es una predicación, es una enseñanza, porque realmente predico enseñando. Es el don de Dios fluyendo. Y un tema para los que han visto, como anteriormente le dije aquí a la congregación, el tema Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada. Pueden entender un poquito más este tema, pero pueden ir a nuestra página web y conseguirlo ahí en Prédicas Online. También pueden conseguirlo allí. Bueno, yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 4. Antiguo Testamento, tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 4. Yo quiero que lo mantenga ahí. Pero primero vamos a ir, márquelo ahí. Vamos a ir a primera carta de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué le dije Levítico primero? Porque quiero que lo marque ahí, porque vamos a pasar inmediatamente para allá. Como es una enseñanza, vamos a leer Biblia, ¿ok? A diferencia de las enseñanzas de la clase que usted puede intervenir, esta es una clase que no puede intervenir, porque es tipo predicación, porque se está grabando, para no crear ese tipo de cuestiones con la grabación. Pero que vamos a leer mucha Biblia. Es una enseñanza práctica. ¿Okay? No va a entender, no va a dar a entender. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Nos ponemos a pie un momentico, ¿te parece? Honrar a Dios, la palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Diga conmigo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Te damos gracias porque solamente tú eres Dios. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Dios, por tu amor para con nosotros, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Yo te pido que tu entendimiento sea manifestado y que tu Espíritu Santo se manifieste, confirmando la palabra del Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, puede tomar así. El apóstol Pedro le habla a los salvos de la congregación de Israel, a los dispersados de los judíos que habían sido salvados y que por la fe huyeron de la persecución. Como Pablo era apóstol a los de la circuncisión, Pedro era apóstol a los de la circuncisión, así como Pablo a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. El Pablo le escribe a los salvos dentro de los judíos.
y le recuerda el cumplimiento de la Torá o del Pentateuco o de la ley, del libro de la ley levítica, que anunciaba que por la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación era el precio del rescate del pago por los pecados de los hombres. Y él le recuerda, mira, que ya no andemos como antes en nuestra vana manera de vivir pecando, que andemos santos delante de Dios, sabiendo que fuimos rescatados. Digo mío, rescatados. Rescate tiene que ver con salvación, camino hacia la perdición, en que íbamos todos nosotros. Y el precio de nuestro rescate no fue con oro o plata. Lo que hemos visto en la educación cristiana en el nivel 1, sabemos el precio de nuestra salvación. No es con pactos financieros como hacen con dinero corruptible. Pacta para que tu familia sea salva. Pacta para que tu amigo o tu hermano o lo de tu trabajo sean salvos. El precio del pacto fue la sangre preciosa de Cristo. Si Dios no se mueve a salvar a tu familia por la sangre de Cristo, no lo va a hacer por ningún dinero que deje en ningún altar. ¿Están entendiendo? Porque el precio de nuestro rescate fue su sangre preciosa, como de un cordero sacrificado. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Si leemos el versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados los unos entrañables de corazón puro. Bueno, está hablando de la purificación de nuestro corazón para amar. Pero fuiste purificados nuestras almas. Diga conmigo, fuimos purificados. Ahora, ¿con qué? El tema de esta mañana se titula Las verdades y el mito de la aplicación de la sangre preciosa de Cristo. Hay verdades espirituales, hay verdades divinas que se desprenden del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años y que son aplicadas a nosotros por la fe en la obra redentora del Hijo de Dios. Pero también hoy en nuestras iglesias se predica mucho mito. Hay un mito que está rodando y que usamos nosotros mucho referente a la aplicación de la sangre de Jesús. ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? Mostrarle las bendiciones de la aplicación de la sangre de Cristo, del derramamiento de la sangre de Jesús para nuestra vida, de las bendiciones tangibles, reales del mundo espiritual que se traducen en una vida verdadera, libre y real en el mundo físico. Pero también los mitos que nos engañan referentes a la sangre de Jesús, aplicando muy mal una enseñanza que la Biblia no enseña al respecto. Vamos a ir al libro de Levítico, porque sabemos que el antiguo pacto o la Torá era sombra profética del Mesías. Pablo decía en Colosenses capítulo 2 que el fin de la ley es Cristo. O sea, la finalidad de la Torá o de la ley de Moisés fue revelarnos a Cristo. Por eso es conocida como la sombra profética o el anuncio profético de lo verdadero. Era sombra. Ahora, para comprender lo verdadero hay que ir a la sombra profética. Del antiguo pacto se desprende el nuevo pacto. Ahora, veremos más adelante en otros temas
donde vamos a hablar del principio del cuerpo de Cristo, de educación cristiana, cómo se conforma el cuerpo de Cristo. ¿Cómo entramos nosotros al nuevo pacto? Porque el nuevo pacto no es con los gentiles. ¿Usted sabía eso? Nosotros no tenemos parte en el nuevo pacto. Es con los judíos, con la casa de Israel, porque el nuevo pacto habla de que anteriormente había un antiguo pacto. ¿Y con quién fue el antiguo pacto? Con Israel, no con los gentiles. Pero es ahí, cuando algunos de los judíos rechazaron al Mesías y fueron dejados por su incredulidad, por medio de la fe, los que hemos creído hemos sido injertados y somos participantes de ese nuevo pacto. O sea que ese nuevo pacto también se aplica a nosotros porque fuimos injertados por medio de la fe. No es un tema que vamos a hablar sobre el cuerpo de Cristo, ¿no? En otro momento. Yo solamente quiero que vean que ese nuevo pacto bien lo establece el Señor Jesucristo cuando dice: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y tomad vino, esta es mi sangre del nuevo pacto. La cena del Señor era una conmemoración de ese nuevo pacto, de ese derramamiento de la sangre. Pero vamos a ver qué nos anunciaba la sombra profética sobre el cordero y el sacrificio y la sangre. En el tema anterior de Cristo nuestra Pascua ya se fue sacrificada, nos fuimos a Éxodo 12, donde hablamos cómo Dios libertó al pueblo de Israel por medio de la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, del ángel de la muerte que venía a buscar los primogénitos de cada casa. Y en lugar del primogénito de la casa de Israel murió un cordero. O sea, hubo un cordero sustituto. ¿Ok? Si vamos al principio de la historia, esto no es de la ley, esto es un principio de Dios, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia nos enseña que la vida de la carne está en la sangre. Usted le sacan toda la sangre y ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Porque lo que le da vida, funcionamiento al cuerpo, es la circulación de la sangre. El corazón bombea la sangre y hace que la sangre sube y baje por las arterias y las venas en todo el cuerpo y hace que tenga movilidad y vida al cuerpo. De tal manera que cuando Cristo derramó su sangre, derramó su vida. Se refiere. ¿Ok? Vamos a ir al capítulo 4 de Levítico. Y vamos a empezar a leer. Y a medida que veamos una necesidad de pararnos para indagar algo, lo vamos a hacer. ¿Ok? La idea es desmechar la palabra y unir los dos pactos para ver el cumplimiento, la profecía y el cumplimiento. ¿Ok? Yo anoche estuve muy ministrado por esta verdad. Veamos cómo se nos desprende el entendimiento. Va a ser impresionante el velo que va a caer en esta mañana. Habló Jehová a Moisés diciendo, o Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, ¿qué ofrecerá? Por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para la expiación. Diga conmigo: ofrecerá un becerro sin defecto para su expiación. La palabra expiación significa cubrir. Cubrir el pecado, expiar el pecado, cubrir. Si vamos al Génesis, esto no era nuevo, cuando no había ley. Adán y Eva pecan. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ellos se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos, les dio vergüenza. Y se escondieron. Y Dios vino por el huerto: Adán, ¿dónde estás? Señor, escuché la voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque vi que estaba desnudo. ¿Y quién te mostró que estaba desnudo? Inmediatamente él culpa a la mujer. No, la mujer que me viste se vio descubierto. ¿Por qué cree que la gente, el pecado se oculta de Dios?
Uno trata de ocultarse, porque cuando el ladrón roba, ¿qué hace? Se esconde para que no lo agarren. Así todos tratamos de ocultarnos delante de Dios para que no vean nuestra vergüenza, para que ocultar nuestra culpa. Pero ¿qué hubiera hecho Dios ahí? Matarlo, porque Él dijo que moriré. Si pecaran, morirán. Si comen del árbol de la ciencia, morirán. Pero ¿qué pasó? Ahí vemos el primer sacrificio por el pecado de la humanidad. ¿Quién lo estableció? Dios mismo. Dios mató animales y le vistió de pieles de animales. Para poderlo vestir de pieles de animales tuvo que haber matado a un animal. Y para matar a un animal tuvo que haber derramamiento de sangre, ¿no? Dios derramó la sangre de un animal, limpió y le dio vestidos. Para cubrir su la palabra cubrir. De tal manera que hubo un muerto para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva, para que Dios no tuviera presente todo el tiempo que habían pecado al verlos desnudos y ellos avergonzándose delante de todos. Cubrió su vergüenza para recordarse que hubo, en lugar de morir ellos, murió un animal. Años después, Caín y Abel. Viene Caín y ofrece una ofrenda a Dios de la fruta de lo primero de la tierra, mas Abel agarró el cordero más gordo y sin mancha de la manada y lo sacrificó a Dios. Y Dios, la ofrenda de Abel fue acepta a Dios. ¿Por qué? Porque hubo una ofrenda de sacrificio de parte del pecado. O sea, yo te ofrezco un cordero en sacrificio, y para Dios fue aceptable a los ojos de Dios, porque hubo muerte, hubo derramamiento de sangre, y Abel fue acepto delante de Dios, mas no Caín. No era conforme al... Entonces Caín vino a acercarse a Dios, a ofrecer ofrenda en ese estado de pecado, sin derramamiento de sangre o expiación por el pecado. ¿Está entendiendo? Ahora, más adelante vemos que dice la Escritura que vino Caín y mató a Abel. Y dice la Escritura que la sangre de Cristo es mucho más preciosa que la de Abel. Fue más justa. Por cuanto todos habían pecado, el único justo vino y se entregó. Pero vamos así en el tiempo y nos daremos cuenta la necesidad del derramamiento de la sangre del cordero. Y viene Abraham, y Dios le da la promesa de hijo, y vino Isaac. Y le dice Dios a Abraham, después que le había prometido con Isaac la promesa, descendencia, y que haría una gran nación, donde sale el pueblo de Israel. Dios le pide en sacrificio a su hijo. Dame a tu hijo, tu único, y ofrécele. Pero Abraham sabía y confiaba en la promesa que Dios le había dado a su hijo, así que él fue y no le preguntó el por qué, sino sencillamente fue. Y cuando ve al siervo le dice, espérate aquí, nosotros iremos, sacrificaremos y volveremos. Él nunca pensó que no iba a volver sin su hijo. De tal manera que fue en obediencia, pero convencido en la promesa. Por eso fue llamado el padre de la fe. Y él fue y llevó, y cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios le dijo, no lo hagas, porque he visto que tu corazón es agradable delante de Dios, y he visto tu obediencia y tu fe. Y entonces volteó Abraham y vio un carnero enredado en los zarzales. Y ahí donde Abraham dice la frase Jehová Jireh o Yahvé Jireh, el Señor ha provisto el carnero de la expiación. De tal manera que en lugar de morir su hijo, murió un cordero o un carnero, que era o cordero o carnero, y fue sacrificado y presentaron holocausto al carnero.
De tal manera que en lugar de su hijo murió un carnero. Se conoce el cordero o el carnero sustituto. Murió en lugar de su hijo. Dios proveyó el sacrificio. De tal manera que salieron ahí justificados Abraham y su hijo por la muerte de un carnero y por haber creído a Dios. De tal manera que el derramamiento de la sangre y la fe van tomadas de la mano para la justicia y para el perdón. Cuando viene Moisés, Dios le manda por el pueblo, ya el pueblo de Israel el hijo de la promesa se había multiplicado y había nacido la nación del rey, Israel. Porque los que piensan que Dios ha desechado a Israel no saben ni lo que está diciendo. Antes bien, por gracia estamos salvos. Aleluya. Los gentiles. Gracias al mérito del Cordero de Dios y del Rey de los judíos. Y miren algo. Seguimos leyendo y aquí Dios instaura, ahora como ley, el sacrificio de corderos y carneros. Y seguimos leyendo aquí. Cuando dice, un becerro sin defecto para la expiación, versículo 3 en la parte final del capítulo 4 de Levítico. ¿Por qué? Porque el becerro iba a ser el lugar de la expiación, de cubrir los pecados, de expiar. Hay que saber lo que significa la palabra, porque dice, el Señor redimió mis pecados, me expió. Y no sabes ni lo que está diciendo. Pero expiación es cubrir. Pero como era sombra, Dios no quería cubrir, quería quitar los pecados. Pero en este caso, los corderos y carneros, vamos a ver más adelante que ellos no podían quitar el pecado, solamente porque era una sombra profética. Seguimos leyendo. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante. Será sacrificio de animales, sangrar. Esta gente estaba llena de sangre. ¿Delante de quién lo iba a degollar? Delante de Dios. Estaba viendo el derramamiento de sangre en lugar de los pecadores. ¿Está entendiendo? En lugar del pecador, para Dios no juzgar el pecador, Dios decía, bueno, que muera otra víctima inocente en lugar de él. Porque la víctima, el animal era inocente, no tenía nada que ver. Por eso le mandaba poner la mano sobre la cabeza del animal, porque estaba diciendo, yo transfiero a él todos mis pecados. Y entonces degollaba y estaba derramando la sangre en lugar, como el pecador, el animal, en lugar del pecador. ¿Está entendiendo clarito, no? Sí. Seguimos el versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios se manifestaba. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces. Mira la palabra 7, porque habla de la perfección o de la expiación perfecta de Dios, la culminación. 7 veces delante de Yahvé, hacia el velo del santuario. ¿Por qué hacia el velo del santuario? Porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Ok? Seguimos. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre el cuerno del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que estaba afuera, en la parte de afuera. Será el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, la parte de afuera, la parte, lo que se llama el atrio. ¿Ok? Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, lo que cubre los intestinos y lo que está en las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza y su pierna, su intestino y con su estiércol, en fin, todo el becerro sacará afuera del campamento. Diga conmigo, afuera del campamento. Afuera del campamento. Presta atención, afuera del campamento. Esa palabra es clave. En lugar limpio, donde se echa la ceniza y lo quemarán al fuego sobre la leña,
Entonces se echa la ceniza y será quemado. Por eso se llama la palabra holocausto. La palabra holocausto significa del todo quemado. ¿Okay? Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, o sea, el pecado es contra Dios, en cosas que no se deben hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Mira conmigo, la congregación ofrecerá un becerro por la expiación del pecado, ¿okay? Y lo traerán del tabernáculo de reunión. Presta atención, fuera del campamento, y todo el pueblo sacrificará en lugar del pecado del pueblo. ¿Okay? Mucha atención con eso. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. O sea, toda la congregación traspasando sobre el becerro el pecado. ¿Ok? Y el sacerdote unido meterá la sangre del becerro y el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre. Mira, mojar, el sacerdote tendría que mojar su dedo en la sangre y derramarla sobre el altar de Dios, esparcirla, para que Dios mire que hubo un derramamiento, o sea, que alguien murió en lugar del pueblo para la remisión de los pecados del pueblo. Si no, Dios juzgaba inmediatamente el pecado. Para que Dios no juzgara al pueblo de Israel, no lo viera, tenía que haber inmediatamente muerte, que fuera sustituta. ¿Ok? Bueno, y sigue diciendo, y pondrá la mano sobre el sacerdote, y si el sacerdote pecare, pondrá sobre su mano y hará expiación por el pecado, y será rociada la sangre y se quemará afuera. Todo el mismo procedimiento para cualquier pecado del pueblo, del sacerdote, del rey, ¿ok? Del príncipe. O sea, Dios instituyó eso. Ahora, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Es la pregunta. Es profecía. Estamos en la gracia. Aleluya. Con Jesucristo estamos. Vamos al capítulo 8 de Levítico. El que interpreta la escritura fuera así, si los dos pactos se confunden. Por eso vemos gente practicando los ritos de la ley entre el pueblo de Dios. Pero era mandamiento de Dios, no. Y aparece en la palabra. Vamos a ver qué pasó, qué pasa con eso. Vamos al 8, el capítulo 8 de Levítico, versículo 1. ¿Qué hacía la sangre? El sacrificio del becerro era derramamiento de sangre. ¿Qué hacía? Espiar, no limpiar. Espiar, tapar, cubrir los pecados. ¿Ok? Vamos a ver el 8. Ahora vamos a ver qué hace más la sangre de Cristo. La sangre del cordero, perdón. En este caso, estamos en la ley del animal. ¿Qué hacía la sangre? Habló Jehová a Moisés diciendo, hablé Yahvé a Moisés diciendo, toma a Aarón. ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote. Y a sus hijos con él. Y la vestidura y el aceite de la unción y el becerro de la expiación. Dios mío, becerro de la expiación. Los 2 carneros y el canastillo de los panes y levadura. Y reúna toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Yahvé le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. ¿Quién lo mandó? No los judíos, Dios. ¿Ok? Era mandamiento de Dios. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él túnica, y se ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo el urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza,
y sobre la mitad enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés, de la vestidura del sacerdocio santo. Y como Moisés, y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Mira la palabra otra vez, 7 veces. ¿Ok? Cumplimiento, perfección, cumplimiento, plenitud. ¿Ok? Y ungió el altar y todos los utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificación. Para santificarlo. El aceite es tipo del Espíritu. ¿Ok? Porque el Espíritu nos santifica. Pero vamos a ver algo. No quiero hablar del Espíritu del aceite, sino de la sangre. Vamos a ver más adelante. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y le vistió las túnicas y le ciñó los cintos y le ajustó las tiaras como Yahvé le había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Estaban traspasando sobre el carnero, el cordero, los pecados de ellos, porque para ministrar delante de Dios tenían que estar santos. O sea, Dios no podía ver el pecado de ellos. O sea, que no era necesaria solamente el aceite de la unción, sino había tener derramamiento de sangre. Y lo degolló. Le cortó por aquí por el cogote. Y Moisés tomó la sangre. Diga conmigo, tomó la sangre. ¿Quién la toma? Moisés. Tipo de Cristo, del sacerdote. Y tomó Moisés la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Y purificó el altar. ¿Con qué lo purificó? Con sangre. Con sangre. Diga conmigo, purificar. Dígalo, purificar. Purificar. Parece fastidioso. Repítalo, purificar. Purificar. Y echó de más la sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Sigo. Después tomó toda la grosura que estaba en los intestinos, la grosura del hígado y los riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Ya lo voy a poner. 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Pum, otro. ¿Ok? Y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Cortó el carnero en trozos. Diga conmigo, cortó el carnero en trozos. ¿Le parece algo conocido? Molido por nuestros pecados. ¿Ah? Carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos de la grosura. Lavó luego con angustia los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, el holocausto del olor grato, ofrenda encendida para Yahvé, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero y el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero otra vez, y lo degolló. Y tomó Moisés la sangre y lo puso, mire bien, presta atención, y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha. Aquí, una gota de sangre. De Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha. Aquí también, sangre. Y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, sangre. E hizo acercarse luego los hijos de Aarón y hizo el mismo procedimiento. ¿Ok? Ahora, ¿para qué hizo esto? La sangre purificaba o pagaba el precio del pecado. Pero en esta ocasión no solo presentó a Dios el derramamiento de sangre por ello, sino que roció sangre o puso sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pie derecho del pie, en el dedo derecho del pie derecho. Y mire usted, porque Dios quería santificar sus oídos, sus actos y su andar.
consagrar toda su vida para el Señor. La sangre consagra, la sangre purifica. Pero el becerro tenía que ser sin mancha y sin control. Tenía que ser destrozado. Tenía que ser quemado. ¿Ok? Todo esto era sombra profética. Cuando vino Jesucristo a la tierra, veamos qué dijo el apóstol, qué dijo el profeta Juan el Bautista. Vamos al capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de San Juan. Versículo 29. ¿Estamos todos allí? Amén. Al siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús. A Jesús. Que venía él, a Yeshua. Y dijo: ¡he aquí el Mesías! ¿Eso dijo? ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! No lo presentó como el Mashiach ungido. Lo testificó como el Cordero de Dios, que quita, no espía, no tapa, no cubre, que quita el pecado del mundo. Ahora, para quitar un cordero sin mancha, para quitar el pecado, ¿qué tenía que ver? Derramamiento de sangre. O sea, este es el verdadero cordero, el cumplimiento de Leví, de los sacrificios, la sombra anunciada, el verdadero cordero que quita el pecado, que no lo tapa. Este es el verdadero de Dios. La Biblia dice que, y lo vamos a leer ahorita en hebreo, que toda la ley, la Torá, era sombra profética de lo que había de venir. ¿Por qué muchos judíos tropezaron? No todos. ¿Por qué muchos judíos han tropezado en la piedra de tropiezo de Cristo? Roca de caída. Porque andaban en la ley por obras y no por fe. Porque la ley de Dios, que Dios mandó a sacrificar corderos para el perdón y el pagar el pecado del pueblo, era profecía. Ellos tenían que esperar ese cumplimiento, la fe de que algún día Dios iba a verdaderamente quitar el pecado y ya no tener que sacrificar corderos y corderos y corderos y corderos para pagar el pecado. Imagínate que usted tuviera que pecar ahorita, que usted adulterara saliendo y mirara a una mujer que no es suya y tenga que matar un cordero, poner las manos sobre él, o mintiera. Por años se practicó esto y muchos en el pueblo de Israel siguen practicando esto, pero todo eso era sombra de lo que había de venir. Juan el Bautista, profeta de Dios, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Diga conmigo: el Cordero de Dios, el Cordero sustituto. Yahvé Jireh, él proveyó del Cordero del sacrificio, el que produjo la libertad, el que cubrió a Adán y a Eva, el que presentó justo a Abel. No era el animal. Dios estaba mirando al Cordero de Dios. Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. (18) Mira el cumplimiento 2000 años después del Sinaí, de la Torá, de la ley de Dios.
sea que la ley es buena, que nos anuncia lo que Dios había venido anunciando. Y dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque la sangre quita el pecado para no vivir ya conforme al pecado. La cual recibiste de vuestros padres, porque nuestros padres nos enseñaron a idolatrar, a ídolos, a demonios, a falsos conceptos, ideologías personales. Pero fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Diga conmigo, la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Como, mira lo que dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto es lo que había anunciado 700 años antes el profeta Isaías a Israel, cuando le dijo que desechado y menospreciado entre los hombres, varón de dolor, experimentado y quebranto, y no vimos en él parecer ni hermosura, y él se llevó nuestros pecados y nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque la salvación y la libertad y el perdón de los pecados trae sanidad a tu alma y a tu cuerpo. Molido por nuestras rebeliones, diga conmigo, molido, escuartizado, fue triturado, fue azotado, fue marcado por nuestros pecados, derramó su sangre, molido por nuestros pecados. Y dice, no dice por sus llagas, dice por su llaga, porque él era una llaga. Lo desfiguraron, lo trituraron, lo desmenuzaron. O sea, dice, la sangre de Cristo fue el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación, de nuestro perdón, de la limpieza de los pecados, porque Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo, el que había prometido Dios a su pueblo Israel, lo mandó para limpiar a su pueblo Israel, pero parte de la nación lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído que Él murió para pagar nuestro pecado. Él tomó tu lugar y el mío. Él tomó el lugar tuyo y el de tu papá y el de tu mamá, y tomó el lugar. Ya Cristo pactó por la salvación y el perdón de los pecados del mundo. Aleluya. Nadie tiene que estar pactando para que Dios se mueva a salvar a tu familia, cuando alguien entregó su vida por tu familia, por ti, por tu vecino. Alguien entregó su vida para limpiar el pecado. ¿Para qué sirve la sangre? Para perdón de los pecados. El precio del rescate. Para rescatar, el verdadero propósito de la sangre de Cristo es limpiar, quitar los pecados. Ya no hay que morir más becerros. Ya no tienen que morir ni poner la mano sobre más becerros, porque Él es el cumplimiento del sacrificio de la expiación. ¿Está entendiendo? Y si vemos lo que dice el versículo 20, nos daremos cuenta que Dios lo que hizo con los sacrificios era anunciar proféticamente el cumplimiento de que vendría un cordero entregado por Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para morir en nuestro lugar, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, ya Dios lo había destinado antes que creara el mundo. Porque usted cree que Dios está improvisando con el hombre. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. ¿Por qué lo creó? Por su plan, por su propósito y por su voluntad.
Porque ¿quién eres tú, hombre, que diga a Dios, ¿por qué me hiciste así? El barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Pero antemano ya Dios tenía la solución. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dios lo ha destinado antes de la fundación del mundo. Así es que todo lo que significaba el sacrificio del animal para cubrir a Adán y a Eva, el derramamiento de sangre para revestir a Adán y a Eva, para cubrir su desnudez, lo de Abel, el sacrificio de Abel, el sacrificio de Abraham, en lugar de su hijo, el cordero sustituto, el cordero de la expiación, donde todo el pueblo tiraba los pecados sobre el animal y era degollado y la sangre limpiaba el pecado o cubría los pecados del pueblo. Era sombra de lo verdadero, de lo celestial. El postrer Adán que vino del cielo. El primer Adán es de la tierra, el postrer Adán viene del cielo, Jesucristo, el Señor. Y vino del cielo y se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Estuvo entre nosotros y vimos su gloria, dijo Juan. ¿Y saben qué vino? Todavía no vino a reinar, vino a morir. Por eso Juan testifica, he aquí el Cordero. Porque antes del reino tenía que venir sacrificio y expiación. Porque el reino de Dios no puede estar ninguna cosa inmunda. ¿Está entendiendo? Israel esperaba a su rey. Dios le envió su Cordero. Y por incredulidad muchos no han sido redimidos y revestidos. Jesús dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Tomad y bebed. Todas estas cosas, cada vez que lo hiciera, acordáis la muerte del Señor. Diego mío, la muerte, hasta que Él venga. Porque su sangre es la del nuevo pacto, es la verdadera sangre del pacto de Dios. Porque la del antiguo pacto era sombra. La del nuevo es lo verdadero, es lo celestial, es lo verdadero que viene de Dios. Ya cumplió hace 2000 años atrás. Si vamos al libro de Hebreos, no vamos a entender más claramente. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. ¿Se acuerda que yo le dije fuera del campamento todo el pueblo? Que entregó al Cordero, el sacrificio por los pecados del pueblo. Cuando a Jesús le dieron crucifícale, todo el pueblo estaba tirando a Jesús a crucifixión, cumpliendo. El pueblo entregaría el Cordero al sacrificio por el pecado del pueblo. La gente culpa a los judíos de haber matado a Jesús. No, eso era plan de Dios para el perdón de los pecados. Claro, esa generación fue culpable de haber rechazado, pero no toda esa generación. Los apóstoles eran judíos que habían creído. Multitudes venían a Jesús. María Magdalena, María la Madre del Señor, Santiago y muchos otros se convirtieron en el día de Pentecostés después. No todo Israel desechó al Salvador. Al final de los días ellos mirarán a quien traspasaron y llorarán. Pero gracias a esa dureza tú y yo tenemos entrada, los gentiles. Lo bello de todo esto es que tanto en Israel como en las naciones gentiles ha habido salvación, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9. Aquí nos va a aclarar lo de la sombra y el nuevo pacto y la sangre que purifica para siempre. ¿Sabes qué? Cristo murió en nuestro lugar. El Cordero fue sacrificado. Su sangre nos ha limpiado y fuimos revestidos de Él. Por eso dice la Biblia que habéis muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios, porque fuimos revestidos de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Dios no ve a Pedro, a Juan, a Chuchu, Guasa, ni a María, ni a Pepe. Dios ve a Cristo en nosotros. Fuimos revestidos de Él, de su muerte y de su resurrección. 9. Leamos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y santuario terrenal. Le está hablando a los hebreos. Ellos entendían bien lo que significaba el altar y el antiguo pacto y la Torá. Aquí le está demostrando que Yeshua, el Cordero de Dios, era el verdadero sacrificio. Veamos. Versículo 2. Porque el tabernáculo está dispuesto así
en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes. ¿Por qué el arca del pacto? Porque ahí estaba el pacto de la ley metida dentro del arca, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Está viendo? Los 10 mandamientos, el decálogo. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio de culto. ¿Cuál era? Los sacrificios de sangre. ¿Ok? Seguimos. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, mire claramente, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, o del pecado por ignorar la voluntad de Dios, dando al Espíritu Santo a entender con esto. ¿Quién estaba dando a entender con lo que mandó en la ley? El Espíritu Santo, dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, porque nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo. Diga conmigo, símbolo. ¿Qué es una simbología? ¿Quién me dice que es una simbología? Una representación, no lo verdadero. ¿Okay? Una imagen. ¿Okay? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas y de diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta al tal tiempo de la reforma de las cosas. Diga conmigo, impuesto hasta el tiempo de la reforma de las cosas. ¿Quién vino trayendo la reforma? Cristo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente de la ley, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, Jesús vino trayendo una reforma. Oíste que fue dicho, no adulterará, mas yo os digo que cualquiera que vino una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Cristo vino ampliando, reformando la ley, porque Él era el cumplimiento, porque Él era esa palabra de cumplimiento. Seguimos viendo. Además que era el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Ya que consiste solo de comida, ok. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, diga conmigo, Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, o sea, no en esta tierra, es decir, no de esta creación. No está hablando del templo de Jerusalén ni el tabernáculo de Moisés en el desierto. Yo les recomiendo ver el tema que está en mi Facebook y está también en la página web, Templo de Dios en Jerusalén, imagen y sombra de lo celestial. Ese tema es glorioso, lo van a entender clarito. Es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o sea, en el cielo, donde está Dios verdaderamente, habiendo tenido la eterna redención. Diga conmigo, eterna redención. O sea, ya no es necesario más animales. Por eso dice, no con macho cabrío ni de becerro, que pongan la mano sobre él, sino su propia sangre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos. Versículo 13.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, lo del Levítico que Dios había mandado, ¿cuánto más la sangre preciosa de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Dios, diga conmigo, se ofreció a sí mismo. La sangre preciosa, diga conmigo, la sangre preciosa de Cristo. La ofreció Dios, Cristo se ofreció a sí mismo. Por eso Él dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo para volverla a tomar. Sin mancha a Dios limpiará, diga conmigo, limpiar vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué te impide servir a Dios, mujer, hombre de Dios? Se ha sido purificado con la sangre de Cristo. Ah, pero no lo crees. Es que en el año 600 antes de Cristo pequé y hice esto malo. Dios no me va a perder. Cristo derramó su sangre para limpiarte. La fe, la sangre y la fe. O sea que la aplicación de la sangre de Cristo es para aquellos que creen en su sacrificio. Diga conmigo, Él murió en mi lugar. Derramó su sangre para limpiar mis pecados y abrirme el camino hacia el lugar santísimo. Porque sin santidad, entonces Cristo con su sangre nos santificó. La sangre de los toros y de los machos cabríos y de los becerros y de las ovejas podían santificar en aquel tiempo, cubrir los pecados, cuanto más la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, versículo 15, por eso es mediador de un nuevo pacto. Diga conmigo, mediador de un nuevo pacto. Su sangre, para interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones. Diga conmigo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciben la promesa de la herencia, porque el nuevo pacto nos ofrece mejores promesas que el antiguo. Por eso estos falsos profetas predicando y que toma la tierra, conquista la herencia, las promesas de Israel. A nosotros se nos ha ofrecido la promesa del nuevo pacto, eterna, gloriosa, reservada de los cielos para nosotros. ¡Aleluya! Amén. Por eso esperamos cuerpos nuevos de gloria, cielo nuevo, de tierra nueva donde mora la justicia, reino, herencia, inmortalidad. Será prometido a aquellos que están en el nuevo pacto, que han sido rociados con la sangre de Cristo. Porque el antiguo pacto es terrenal para los terrenales, el nuevo pacto es celestial para los celestiales. Para limpiar el terrenal, para que sean parte de los celestiales. ¿Estás entendiendo? Eso es más claro. Vamos al versículo 19. El versículo 18. De donde ni aún del primer pacto fue instituido sin sangre. Porque el antiguo era sombra del nuevo pacto. Pero porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Versículo 21. Además, esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, diga conmigo, purificado. Según la ley, con sangre, no sin sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Por eso que nadie que no acepta a Jesucristo puede acercarse a Dios, porque la ley de Dios indica: no hay remisión de los pecados sin derramamiento de sangre. Ahora, como Jesús era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, veamos lo que sigue diciendo el 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas, diga conmigo, figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Sigo leyendo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
Por eso el tema, les recomiendo el tema, templo de Dios en Jerusalén, imagen del celestial. Porque el templo de Jerusalén y el tabernáculo en el desierto era sombra del verdadero templo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros delante de Dios. O sea, Jesús derramó su sangre para ante el Padre en el templo celestial verdadero de Dios presentar ante nosotros la remisión de los pecados, porque derramó su sangre. Por eso la señal de las manos y los pies y el costado, para ante Dios decir: Padre, aquí está la señal del sacrificio. Hubo derramamiento de sangre, ellos fueron perdonados. Sigo leyendo. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, sino cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, mira, digo conmigo, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Diga conmigo: para quitar de medio el pecado. Se presentó a sí mismo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. No va a morir varias veces. Cristo ya murió de una vez y para siempre. Para siempre, para siempre. De una vez y para siempre. Se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien te lo dice ahí. Para presentar a sí mismo, para quitar de medio el pecado. Diga conmigo: para quitar de medio el pecado. ¿Para qué entonces, ¿para qué sirve la sangre de Cristo? ¿Para qué sirve la aplicación de la sangre de Cristo? Para quitar mis pecados, para borrar mis pecados. Aleluya. ¿Para qué? Versículo 27. Y de la manera que está establecido para el hombre, que muere una sola vez y después de esto el juicio, porque ya pagó uno por los pecados. Si ese hombre no se quiso aceptar ese sacrificio para que fuera lavado sus pecados, Dios lo va a juzgar. Porque la única manera para perdón de los pecados es el derramamiento de sangre. Y solamente uno justo, sin mancha y sin contaminación, que Dios presentó y preparó de antes que hiciera el mundo, lo destinó para morir por nosotros, está hecho, y es Jesucristo. Nadie más puede salvar y quitar el pecado. Ni María, ni Sachaguasa, ni demonio José Gregorio hermano, ni la demonia pastora, ni ninguno de esos demonios. Ninguno. Todos estos están muertos y su sangre es pecadora como de todos los hombres. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente uno se hizo hombre y fue santo y obedeció al Padre y murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para quitar nuestros pecados. Dios mío, para quitarlo. Para quitarlo. Para que ya no vivamos más en el pecado, caramba. Tenemos nueva vida, perdón de los pecados. Alguien derramó su sangre por ti y por mí. El Cordero sustituto tomó tu lugar y el mío. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos. Diego mío, una sola vez. No era como antes, que cada rato tenía que degollar un becerro cada vez que pecaba. Por eso digo, consumado es el sacrificio por los pecados, para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto esperamos al Señor? ¿Por qué se llevará a los que le esperan? Porque hemos sido lavados de los pecados. Ya cuando Cristo venga otra vez, no es para perdonar pecados. Ya murió una sola vez, ya no va a volver a morir. Viene para rescatar y a buscar a los que le esperamos. Le esperamos y seremos llevados al tercer cielo, aleluya, a la casa del Padre. Seguimos leyendo. Es profecía, es cumplimiento y hay que verlo. Yo quiero que usted esté claro para qué sirve la sangre de Jesús. Sigo leyendo el contexto, el capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios de animales que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. No puede perfeccionar. Por eso solamente cubría, no quitaba. ¿Ok? Ahora Cristo los quita.
Versículo 2. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que atributan este culto limpio de una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no, ellos siguen pecando y había que matar más sacrificios de animales. Sigo leyendo el 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año. ¿Se parece al hermano de hoy? Cada 2 días se acuerda de lo que hizo en el año 52. Se pone histórico. Ay, Señor, es que yo he pecado mucho en mi vida. Bueno, ya no te acercaste al que te quita los pecados. Si los quita, ya no hay más pecado. Pero no quiere decir que no podemos pecar. Ojo con eso. Es un sofisma. Decir que por cuanto Cristo perdonó mis pecados, sí, todo lo que haga, todo. No. La salvación no se pierde. No. Ya vamos a ver eso. Ya lo vamos a ver. Veamos. Seguimos leyendo. Estamos en el versículo 3. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden. Solamente los cubrían. No los quitaban. 5. Por eso hablaba de expiación, cubrir. Pero aquí Cristo los quita, no los expía, los quita. ¿Ok? 5. Por lo cual entrando al mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús dijo: vengo a hacer para tu voluntad, entregarme por los pecadores. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, Dios no quería eso. ¿Y sabes por qué lo mandó? Porque era solamente sombra profética, para que Dios, anunciando, ellos pudieran ver que algún día Dios quitaría sus pecados. Pero eso no es lo que Dios quería. Eso no era lo verdadero. Entonces muchos en Israel se amarraron a esa situación y todavía siguen el estilo de culto así hasta que se abran sus ojos. Hasta que se abran sus ojos, porque serán salvos, pero en medio de la tribulación. Sigamos leyendo. 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero para establecer esto último. O sea, quita el antiguo pacto para poner esto último, nuevo. Esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados por medio de la entrega de Jesús, su cuerpo, de una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. No pueden. Los becerros, los animales, todavía cubrían. Era sombra profética, pero ya se cumplió. Ya el cordero fue sacrificado. Así que esos becerros no quitan el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cuando las naciones sean rodeadas, Jerusalén sea rodeada de ejércitos y el Señor regrese para juzgar a esas naciones, a esos enemigos que han se levantado contra su pueblo. Veamos: porque con una sola ofrenda hizo perfecto y para siempre a los santificados, porque su sangre nos limpia, nos santifica. Aleluya. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. ¿Por qué? Porque enviaría el Espíritu Santo a vivir, para que vivamos según la ley de Dios, no con nuestra fuerza, sino con el Dios que da fruto de santidad y de justicia. Pero para poder recibir el Espíritu y la ley en el corazón, tenía que haber remisión de los pecados, derramamiento de sangre. Seguimos. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de tus transgresiones. ¿Por qué te acuerdas de lo que hiciste en el año 2003? Yo, ¿sabes por qué yo cuento mi pasado? Para glorificar el cambio y la salvación que Cristo me ha dado. Pero no me acuerdo de eso para: ay, es pecado. No.
¿Entiendes? Y bueno, ¿estamos dónde? En el 16. En el 16 porque no lo leí. Ok. No, en el 17. 17. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado, ya no hay que sacrificar más animales, ya Cristo pagó de una vez para siempre. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, porque ya el pecado fue quitado por la sangre de Jesucristo. Porque antes no podían, porque los becerros no quitaban, tapaban el pecado, y por eso una vez al año entraban. El sumo sacerdote nada más, que había sido rociado con la sangre. ¿Ok? Sí. Consagrado para Dios. Ahora todos nosotros, dile que está a tu lado, tú y yo, tenemos entrada al lugar santísimo. Dios te oye. Pastor, ore por mí, claro que voy a orar por ti, pero ore usted también, que Dios le escucha. Usted tiene entrada para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron quitados por la sangre. ¿Qué quita los pecados? La sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Quita pecado, santifica, purifica el corazón. Por eso sigo diciendo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que sus pecados fueron quitados por la sangre de Jesús. Purificados los corazones de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura, su palabra que nos santifica. Jesús dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, el agua pura. Ok, mantengámonos firmes y sin flotar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, ¿qué pasa? Que de lo que dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque Cristo quitó tus pecados con su sangre preciosa. Él es el Cordero verdadero de Dios que quita el pecado. Por lo tanto, su sangre fue rociada sobre ti cuando tú creíste. Con plena certidumbre de fe, dile que está a tu lado, con plena certidumbre de fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Crees que Él derramó su sangre por ti? Él fue el que tomó tu lugar, el sustituto Cordero de Dios. Quitó. Si eras prostituta, quitó Jesús. Si eras borracho, quitó Jesús. Si eras marihuanero, quitó Jesús. Si eras mentiroso, quitó Jesús. Si eras mentiroso, mujeriego, quitó Cristo. Te borró los pecados. Gloria a Dios. Lo borró. Soy nueva criatura. Comienzo de cero. Ahora, los pecados que yo cometa, de aquí para adelante, la sangre de Cristo es el método. Ahora, no el que practica el pecado, porque el que practica el pecado voluntariamente después de conocer esta verdad, el sacrificio de la sangre de Cristo deja de operar sobre la vida de una gente. Ese poder de la sangre que quita los pecados se quita. Vamos a ver el mismo contexto, capítulo 20, versículo 26, el mismo capítulo. Mira lo que es de que contextualizar la palabra. Cuando la contextualizamos nos da sentido. Y mire lo que dice, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Que tus pecados fueron borrados con la sangre de Cristo. Cuando tú crees en eso, efectivamente tus pecados se verán borrados. Pero si sabes eso, que tus pecados fueron borrados, que alguien sufrió tu culpa, que alguien pagó el precio de tu pecado y tomó el lugar de la muerte que tú y yo merecíamos, ¿sabe qué pasa? Si tú pecas voluntariamente, diga conmigo voluntariamente. Nadie te está poniendo una pistola. Voluntariamente, diga conmigo voluntariamente, voluntad, libre albedrío. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál es el sacrificio de los pecados? La sangre de Cristo, de una vez por eternamente.
Mira, ya no queda, diga conmigo, ya no queda. Porque el que practica el pecado está negando la obra de Cristo que quitó tus pecados. Si Él te quitó los pecados, ¿para que sigas en los pecados? Pastor, pero nos dio la sangre, el Espíritu Santo que nos guía a toda santidad y a toda verdad. Porque nos limpió para que Él viviera en nosotros. Así que si después de conocer la verdad que Cristo derramó su sangre por tus pecados, el Evangelio, murió Cristo por nuestros pecados, es la buena noticia, que Cristo quita los pecados. El Evangelio de la salvación. Si tú después de conocer la verdad te rebelas contra Dios y pecas voluntariamente y te apartas al mundo y apostatas de la fe, porque pecar voluntariamente es apostatar de la fe, ya, diga conmigo, ya no. O sea, que ese sacrificio que te limpia de todo pecado deja de operar en ti. Ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo murió una sola vez para siempre, para quitar tus pecados, porque sigas viviendo en Él. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en Él si tus pecados fueron quitados por Jesucristo en la cruz? Tú no sabes que alguien sufrió tu lugar para que no fueras condenado, para que tuvieras entrada y hablar con Dios, relacionarte con un hijo de Dios. Y aún nosotros los gentiles, que no éramos pueblo y que fuimos injertados por medio de la fe, y esa sangre preciosa te limpió. Hoy queremos vivir un evangelio a media. Hoy se quiere vivir un evangelio light, un evangelio mundano, un evangelio perverso. Así como Dios me perdona, entonces yo hago lo que me da la gana. Eso es una sofisma, eso es un engaño, eso es una mentira del diablo más tamaño del planeta y del universo. Cristo te limpió, pero no es para que sigas practicando el pecado, para que la sangre de Cristo te siga lavando. Porque cuando tú haces eso voluntariamente rebelándote contra, no como aquel que peca por debilidad y no quería ofenderte, mi hermana, porque el que no ama a su hermano es homicida. Yo no te quería ofender, perdóname. Claro, es perdón. Yo no quería ofenderte, esposa mía, perdóname. Hay perdón. Pero cuando lo hacemos voluntariamente, deliberada, fornicando, adulterando, mintiendo, cuando hubo uno que derramó su sangre santa para que tú y yo fuéramos limpiados, no creas que ese sacrificio por el pecado que fue derramado hace 2000 años en la cruz sigue teniendo operación en tu vida. Mira lo que dice: ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de voz de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mira lo que dice el versículo 28: el que viola la ley de Moisés, o sea, la Torá, el Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Esa no es la ley. No, pastor, pero no estamos en la ley, estamos en la gracia, gracias a Dios. No, mi hermano, es peor. Versículo 29: ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Pregúntale que está a tu lado: ¿cuánto castigo piensas que merecerá? ¿Cuánto mayor castigo que el de la ley, que era aplicado en la ley? Merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Porque cuando tú pecas voluntariamente, sabiendo que hubo uno que murió en tu lugar y derramó su sangre para quitar tus pecados, y pecas voluntariamente, tú estás pisando al Hijo de Dios. Tú estás diciéndole: no me importa que derramaste tu sangre por mí. Y estás teniendo por inmunda la sangre del pacto, cuando su sangre fue santa y sin mancha y sin contaminación. Fue el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación, de nuestro perdón. La gente piensa: sí, tranquilo que la salvación, sí, apártate voluntad, tienen doble vida para ver qué pasa. El cual santificado hiciera frente al Espíritu de gracia, porque la gracia de Dios está en la sangre de Cristo. El Espíritu Santo que está en nosotros habla y testifica que Él vino para quitar los pecados. Mashiach masa. Mira, gente, pueblo de Dios, abre tus ojos.
¿Hasta cuándo tienes por inmunda la sangre del pacto? Si Él ha tenido misericordia y amor por nosotros. Hoy no. Tranquilo que Dios me perdona. Sí, cómo no. Yo peco mañana y Dios me perdona mañana. Sí, cómo no. Estás tentando al Hijo de Dios. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor va a juzgar a su pueblo. Horrenda cosa cae en manos del Dios vivo. Se lo está diciendo el pueblo de Israel a los hebreos. Eres el cumplimiento de la Torá, de la promesa y de la ley. El verdadero cordero que quita el pecado del mundo y que tomó nuestro lugar. Y algunos pecan voluntariamente sabiendo esta verdad. Y si eso es horrenda cosa a su pueblo, ¿qué serán los redimidos entre los gentiles? Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. He ahí la bondad de Dios y la severidad de Dios. La bondad de Dios para contigo si permaneces en esta bondad, en fe. Pero si no, tú también serás cortado, como también fue parte de su pueblo que no creyó. O que se regresaron atrás sabiendo que Él era el enviado de Dios. Usted no entiende que se trata del amor de Dios. Que me ven en internet, que nos ha purificado para acercarnos a Él. Pero si alguno peca, no voluntariamente, sino que peca por debilidad, por error, el Espíritu Santo te redarguye y te reprende y tú dices: Señor, acepto. Vamos a primera de Juan, capítulo 1. Mira lo que hace la sangre de Cristo con aquellos que pecan no voluntariamente, como nosotros que fallamos. ¿Cuántos han fallado? Si yo he pecado contra ustedes, les pido perdón en el amor del Señor, porque a veces pecamos sin saberlo, pero más contra Dios. Y cuando pecamos contra el Señor involuntariamente, el sacrificio de la sangre de Cristo sigue operando. O sea, no hay cristianos que tienen doble vida, sino que pecan involuntariamente, que tienen una lucha interna. Yo quiero decirles esto. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1. Versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído en Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso el que diga que practica el pecado y diga que Cristo le perdona es mentiroso, porque no hay oscuridad en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, comunión como hermanos, congregación. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que no peca aquí, se va para el cielo, angelito. Pero no voluntariamente, no somos pecadores practicantes. Porque el que practica el pecado es el diablo y la operación de su sangre no está en él. Sigo leyendo, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. ¿Has pecado? ¿Cuántos han pecado hoy? Siempre pecamos. Si confiesa tu pecado, pues ante Dios, porque hay uno que derramó su sangre por ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso su sangre sigue operando en ti, porque ya Cristo murió de una vez y para siempre. Su operación del sacrificio sigue operando por ti. ¿Cómo? Por la fe en ese sacrificio. Ahora, ¿cuándo deja de operar el sacrificio de la sangre de Cristo? Cuando pecamos voluntariamente. O sea, cuando practicamos el pecado o tenemos doble vida, pensando que el pastor no me ve, pero Dios sí. Y está bajo juicio, porque estás pisando al Hijo de Dios.
Más claro, no canta un gallo. Más claro, la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Esa es la verdad. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Para purificarte. Y ese sacrificio constante en ti está por la fe. Esa sangre está sobre ti por la fe. Siempre. Siempre. Ahora, ¿cuál es el mito de la mala aplicación de la sangre de Cristo? Decimos que creemos que Cristo nos lava esos pecados a diario, pero a la vez no creemos que esa operación está constantemente sobre nosotros por la fe. Cuando decimos, ¿cuál es el mito? Me cubro con la sangre de Cristo. Como que si tú tuvieras un tomito de sangre de Cristo aquí y me cubro con la sangre de Cristo. Ella no está cubierta, pues. Esa aplicación no está sobre ti todos los días por la fe. Usamos la sangre de Cristo como un amuleto. ¿Dónde enseña la Biblia eso? Entonces entramos a una panadería donde hay un altar, me cubro con la sangre de Cristo. Entonces está con el perolito aquí, con la brocha. ¿Usted sabe? Y entramos y vemos a un santero, un poco de cadenas aquí, un vudú, un brujo. ¡Ay Dios! Se lo reprende Dios, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Dónde enseña la Biblia eso? Ya no estás cubierto. ¿Cuál es la convicción? La sangre de Cristo no se seca, que yo sepa. La Biblia dijera, échate un poquito de sangre de Cristo si se seca. El otro día se seca, entonces tienes que echarte un poquito. Cristo derramó su sangre de una sola vez y para siempre. Amén. Y está sobre ti por la fe. Te ha consagrado. ¿Qué hacía con los sacerdotes para purificarlos y consagrarlos para el Señor? Se ponía sangre en el lóbulo derecho, en el dedo derecho y en la pierna derecha. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Hemos sido consagrados como sacerdotes de Dios. ¿Qué es eso? Cúbrame con la sangre de Cristo. ¿No tienes convicción que estás cubierto? ¿Ah? Acá rato estamos. Y alguien dice grosería, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? En todo caso, reprende a los demonios en el nombre de Jesús. Pero nunca la Biblia dice, cúbrete con la sangre de Cristo cuando vayas a entrar entre lugares de demonios. Y cúbrete con la sangre. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron esa doctrina? Ese mito extraño. Como brujería. Porque la superstición del hombre es que tiene que tener un objeto, un amuleto de protección para librarnos de los malos espíritus. Pareciera que fue el agua bendita. Eso es brujería. Es como el agua bendita. Te echo el agua bendita para santificar. Eso. O estás cubierto o no estás cubierto con la sangre de Cristo. Para siempre, por la fe. Si dejaste de creer, está fuera de la sangre de Cristo. Ni que te cubras con la sangre de Cristo, si no crees, está frito. Entonces tú lo que estás diciendo con eso es que tú no crees. Porque, ¿qué crees? ¿Qué fe? Convicción, seguridad, certeza. Yo no estoy cubierto ya, yo estoy cubierto porque Cristo derramó su sangre para perdonar mis pecados. Y yo fui borrado, y fui limpiado y sido consagrado. Veamos Apocalipsis 1. ¿Qué hacían con los sacerdotes? ¿Cómo lo consagraban y lo purificaban para Dios? Lo apartaban, lo consagraban con la sangre, ¿verdad? Lóbulo, mano derecha y pie. Versículo 5, 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó. Estamos limpiecitos como un sol. Y no es posetas más. Es la sangre poderosa de Cristo, preciosa. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mira que nos hizo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos lavó de nuestros pecados y nos hizo por su sangre. ¿Qué hacíamos, Aarón? ¿Cómo lo consagraron un sacerdote? Por la sangre del cordero o del carnero.
Pero este es el verdadero Cordero, que derramó su sangre para lavarte y consagrarte un rey sacerdotal. Una persona que ofrece a Dios sacrificio de alabanza. Ahora, como Dios no acepta el pecado, practica el pecado. Porque estás pisando al Hijo de Dios. Estás teniendo por inmunda esa sangre preciosa y santa. Sin cordera, sin mancha y sin contaminación. Entonces ese mito que anda por ahí, me curo la sangre de Cristo. Bueno, y la convicción. Fuiste lavado, chica. Fuiste lavado, chiquito, chiquito, chiquillo, chiquito, chicote. Entiéndelo. Convicción. ¿Cuánto ha sido lavado por su sangre? ¿Sobre quiénes opera la sangre de Cristo? Yo soy perdonado y lavado y he sido santificado y apartado para Dios. Por eso sirvo con conciencia limpia a mi Señor. Porque me ha santificado y me ha apartado para Él. Me ha libertado del poder del pecado, del poder de la muerte, del infierno, gracias a su sangre. Y me hizo un rey sacerdotal. Que no solo servimos a Dios en el sacerdocio, sino también reinaremos con Cristo cuando venga el reino de Dios. Todo por su sangre. Gratitud, sí. Yo anoche lloraba y decía, empecé a recordarme que todavía tenía unos malos sentimientos de pecados pasados. Y lloré, empecé a llorar. Porque ¿sabe qué? Que a veces creemos que Cristo lavó gozo, pero no lo creemos. Sabemos, pero no lo creemos. Y es convicción. ¿Saben? La gente insegura que se está echando sangre de Cristo a todos lados es porque no tiene convicción que ha sido lavado y su sangre te cubre hoy, mañana, pasado, para limpiarte, para perdonarte. Porque no entienden. Porque viven y le enseñaron mal. Y han usado hechicería. Y han utilizado los principios de Dios y tergiversado los principios de Dios. Y como ese mito hay otros en el cuerpo. No te estés cubriendo con la sangre, ya tú estás cubierto. Amén. Yo le dije estos días, cúbrete con la sangre de Cristo. Mi mamá me dijo, no, yo no voy a estar cubriendo, ya yo estoy cubierto. Eso es por la fe. Yo no tengo que estar cubriéndome. ¿Dónde dice la escritura eso? De una vez y para siempre. La sangre de Cristo no se me seca por aquí. Ah, ya va que se me secó un poquito la brochita, el pote de brocha aquí. Porque eso es espiritual. Ya Cristo lo derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ese fue el precio y está delante de Dios todos los días. La marca de la sangre. Claro. Y por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Si no estuviéramos cubiertos con la sangre de Cristo de antemano, por la fe, el Espíritu de Dios no pudiera vivir dentro de nosotros. En el mundo espiritual, los demonios ven que la sangre de Cristo nos cubre. Una vez más, mi mamá soñó conmigo, me vio bañado en sangre. Y Dios me había revelado que Satanás me iba a tentar y yo iba a caer. Y tuve un tiempo apartado. Sí pasó. Pero años después entendí que no era otra cosa que estaba bañado en sangre, sino la sangre de Cristo. Porque volví al redil. Amén. Esa sangre que me protegía para siempre. Ahora, cuando pequé voluntariamente y me aparté, esa sangre dejó de operar. Pero cuando volví al redil y me metí otra vez a la cobertura de Jesucristo el Señor, esa sangre me cubre, me limpia y me hace perfecto delante de Dios. Santo. Porque gracias a esa sangre Dios no nos ve con pecados. Así que la verdadera aplicación de la sangre de Cristo, las verdades, es que esa sangre te purifica, te consagra para Él. Te purifica, te limpia. Sigue operando en tu vida hoy, mañana, mientras estés en la fe. Si pecares voluntariamente, apartándote y apostatando de la fe moralmente y doctrinalmente, el Señor, esa sangre dejará de operar, porque ese sacrificio no opera sobre los pecadores, sino con aquellos que se han arrepentido y han reconocido que son pecadores, que vienen a Jesús reconociendo que necesitan ser lavados. Si alguien murió en nuestro lugar no mereciéndolo, fue el Señor, para quitar nuestros pecados. ¿Porque tienes por inmunda la sangre de Cristo? ¿Porque pisas al Hijo de Dios teniendo doble vida? No. Arrepiéntete y conviértete. Vuelve al Señor Jesucristo y seas salvo. Será lavado tus pecados y la operación de su sacrificio operará contigo todos los días. Amén.
Lo tiene que estar cubriendo. ¿Sabe qué? Es el miedo. Es el miedo de los brujos. Es el miedo cuando entran vean un altar. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tiene un espíritu superior, el espíritu de Dios. ¿Cuál es el miedo? Y yo soy inmundo, nosotros hemos sido santificados por su gracia, por su amor. Si alguien tiene que correr, son ellos. Entonces, la sangre de Cristo, se me olvidó cubrirme con la sangre de Cristo, una señora. Una hermana me dijo, cúbrete con la sangre de Cristo, pues a mí se me olvidó cubrirme con la sangre. Qué mito, qué error, qué engaño. Déjame devolverme. Ya. Que dejé el potecito en la casa, voy a buscarlo. Gracias a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Si quieres, arrodíllate un momentico ahí con la presencia de Dios. Dale gracias porque se entregó por nosotros. Dale gracias. Gracias por la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por el precio tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque mis pecados fueron borrados por tu sangre. Hubo uno que tomó nuestro lugar y derramó su sangre preciosa. Gracias por tu amor, Señor. Por eso vivimos para ti la nueva vida que nos has dado. Lávanos de nuestros pecados con tu sangre. Su perdón y salvación. Digno eres, sí, eres digno. Porque ninguno de nosotros hubiera podido pagar el precio, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias que Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígale, Cristo dijo, oh, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cumplimiento de los pactos. El pacto de Dios eres. Gracias porque nos has hecho parte del nuevo pacto. Porque nosotros los gentiles no teníamos lugar. Pero gracias a tu Hijo, por medio de la fe tenemos entrada por un mismo Padre, por un mismo Espíritu de Dios Padre. Entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Su sangre preciosa del rescate. Aleluya. Gracias. Porque no lo merecíamos. Nos amaste, sí, nos amaste. Y hoy haces un llamado a todos los que nos ven, que saben que son pecadores y que han fallado a Dios. El Señor le dice, cree en el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, pero que el tercer día resucitó de los muertos para darte vida eterna. El que en él creyere no será avergonzado, y esa sangre preciosa te estará limpiando y te estará consagrando para él. Di, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento. Le pido al Hijo de Dios que me lave con su sangre, que derramó hace 2000 años atrás en lugar mío, para perdón de mis pecados. Yo creo que Él resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y que viene a reinar y que viene por mí. Gracias por tu perdón, Señor, por tu amor. Gracias por tu santidad que me da. Soy nueva criatura. Y le digno.
Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres porque tomaste mi lugar. Digno eres, Señor. Gracias por limpiarme. Gracias por libertarme. Gracias por sanarme. Tu poder opera. Tu poder sanador, libertador. Gracias. Gracias. Digno eres. Digno eres, Señor. Bien, aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo reyes y sacerdotes con su sangre. Gracias por tu Espíritu eterno, por tu Espíritu de gracia, que nos santifica también, que nos hace vivir vida santa. El Espíritu Santo que testifica que la obra redentora de Jesús en la cruz, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Digno eres. Digno eres, Señor. Gracias. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Cordero es digno. Recibe la gloria. Está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. El Cordero es digno. El Cordero es digno. Digno eres, Señor. Tu trono está. Gloria a Dios. Aleluya. Dale gloria, dale gloria. Dale alabanza. Dale gloria, dale alabanza. Dale gloria. Cristo, Hijo de Dios. Sigue alabando, sigue alabando. Sigue adorando a Dios. Exalta. Adora al Hijo de Dios. Moriste en la cruz. Exalta al Hijo de Dios. Aleluya. Digno eres, Señor. Gracias, Señor. Digno eres, Gracias a Dios. Señor. Dile digno, digno, porque me limpiaste. Digno eres, Señor. Digno, dale un fuerte aplauso al Señor. Digno de gloria. Digno eres, Señor. Ven a Cristo, que Él te liberta y te salva. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo, tenemos la esperanza de gloria eterna. Adelante.